¿Qué son los anticuerpos y cómo responden las células B a las amenazas? Esta historia comienza con la llegada de un bicho que nadie había invitado, pero que ahora conocemos todos. Este era el SARS-CoV-2, con su proteína Spike, su membranilla y su ARN de cadena simple y polaridad positiva. El COVID, como ya todos sabemos muy bien, tiene unas puertas de entrada como la nariz, a través de las mucosas nasales, la boca por la garganta y por los ojos. Pero, ¿cómo lo hace para entrar? Pues bien, supongamos que ha entrado por la nariz en alguna de las micropartículas de saliva de alguien que ha tosido en la panadería. El virus ahora pasará por el tracto respiratorio y se enganchará a las células epiteliales. Esto lo hará uniendo su proteína Spike a la proteína de membrana ACE2 de las epiteliales. En este punto, la proteína epitelial TMPRSS2 modificará la Spike y eso hará que la célula internalice el virus. Así que, una vez dentro, el virus, ni corto ni perezoso, se pondrá a replicar como loco hasta destruir la célula. Y así cada célula epitelial hasta abrirse paso al torrente sanguíneo. Sin embargo, no ocurrirá sin que nadie se dé cuenta. Por la zona de las epiteliales hay células como las dendríticas y los macrófagos que estarán como primera línea de defensa. Los macrófagos lo que harán al encontrarse con el COVID será comenzar a secretar citoquinas proinflamatorias como IL-1 beta, IL-6 o TNF. También secretarán quimioquinas para atraer otras células inmunes para ayudarles contra la infección. Esto provocará una inflamación local. Esas pequeñas cosquillas que sientes en la garganta antes de sentirte como si te hubiera atropellado un camión. Esto es la respuesta innata. Las dendríticas, por su parte, captarán el virus, lo fagocitarán y luego migrarán a los nódulos linfáticos que tengan más a mano para presentar el virus a otras células inmunes. Esto es el principio de la respuesta adaptativa. Sin embargo, por mucha inflamación que provoque la primera línea de defensa, el virus ha llegado en cantidades muy grandes y ya ha pasado a la sangre, lo que significa que ya puede ir donde le dé la gana. Sin embargo, aunque hará turismo por el cuerpo, en realidad solo se quedará en algunos sitios. Esto es el tropismo del virus, que se entiende como los tejidos o el tipo de células que puede infectar. Sabemos que el spike del COVID se une a ACE2 y que hace falta TMPRSS2 para que entre e infecte a las células. Así que el tropismo del COVID será principalmente los tejidos que tengan esas proteínas. Por desgracia, ACE2 y TMPRSS2 tienen una expresión bastante ubicua, lo que significa que muchos tejidos aceptarán al COVID, como por ejemplo los neumocitos del pulmón, las células musculares del corazón, las renales, las endoteliales de los vasos sanguíneos, las intestinales, el sistema nervioso, hígado, páncreas y eso, que irá por todas partes. Por eso los síntomas son tan variados y pueden ser tan graves. Sin embargo, esto es lo más típico. Hay otras proteínas e interacciones que parecen tener una relación con el tropismo del COVID, como la neuropilina 1, algunas lectinas y algunas integrinas. Aún queda mucho por investigar. Así que de esta manera llegamos a esos gráficos que hemos visto tantas veces por la tele. La carga viral respecto a los días. Suele tener esta forma. A día 0 nos infectamos, así que la carga viral es 0. Luego va aumentando y comienzan los primeros síntomas. Luego siguen aumentando y llega a un plató donde siguen habiendo síntomas. Finalmente llegamos a los últimos días de la infección, donde la carga viral disminuye porque el sistema inmune ya ha hecho lo que tenía que hacer. En estas fases era cuando nos hacíamos los test de COVID. El de antígenos miraba las proteínas de COVID y tenía un rango intermedio. La PCR detectaba el material genético del virus y al ser más sensible podíamos ver un pelín antes de la detección por antígeno y un pelín después durante la recuperación. Hoy vamos a hablar de lo que pasa aquí, lo que pasa en el plató y cómo se llega al plató. Nota importante, esto es un ejemplo general, no es específico de COVID. Vale, ¿qué pasa en este punto? Pues bien, tenemos ya el virus diseminadísimo por el cuerpo, tanto que ha llegado el virus o trocillos de virus a los tejidos linfáticos. En estos tejidos hay un montón de células inmunes, como las células T o las células B, que recordemos muchas de ellas no habían visto todavía ningún antígeno y llevan ahí mucho tiempo con un PCR preparado para reconocer algo por casualidad. Esta cosa puede ser un trocillo de virus o el virus entero. Así que aquí pasarán dos cosas. La primera, que el trozo de virus pasará cerca de una célula B, pero esta lo ignorará porque su parátopo no coincide con el epítopo del COVID. En la situación 2, la B naïf reconocerá el virus y entonces dejará de ser naïf. Ahora será una B madura activada. En este estado, lo primero que vemos es que pierde su IgD de membrana. Y después lo que hará esta célula B activada es, por un lado, proliferar para que haya más como ella que sean capaces de reconocer el virus y, por el otro lado, diferenciarse a plasmablastos, que son células que producirán el anticuerpo IgM, que en este caso es de momento de baja afinidad, pero con forma pentamérica, así que como primera línea de anti-COVID ni tan mal. Ahora bien, ya tenemos las células activadas, sin embargo, cómo se comporten dependerá de dónde se encuentren dentro del nódulo linfático, así que toca hacer un poquito de anatomía. Primero veamos cómo son los nódulos linfáticos. Estos tienen varios conductos aferentes, que es por donde entrarán los antígenos y las dendríticas cargadas de péptidos, y por otro lado tendrán uno o unos pocos conductos eferentes, que es por donde salen las células ya entrenadas para atacar el virus. Por otra parte tenemos los vasos sanguíneos, por donde entrarán las células T y B. Estas entrarán por los vasos sanguíneos y saldrán por los conductos linfáticos eferentes. Vale, lo siguiente, recubriendo el nódulo linfático tenemos la cápsula y separando los compartimentos las trabéculas. Cerca del conducto eferente está la médula, que es un sitio donde se concentran las células plasmáticas productoras de anticuerpos, y por el otro lado el córtex, donde ocurre la magia. Dentro del córtex están los folículos B, zona donde principalmente hay células B. Y definiendo el paracórtex tenemos la zona T, que estará llena de células T y rodearán los folículos B. En las zonas intermedias entre B y T es donde nos vamos a enfocar. Vale, ya habíamos visto el primer caso en el que las células B encuentran un antígeno libre o enganchado a una célula dendrítica folicular y se activan, y eso hace que se diferencien y produzcan plasmablastos que darán IgM de baja afinidad. Esto es lo que se conoce como activación T independiente. Este tipo de activación suele estar más asociada a otro tipo de antígenos, como enganchados a aptámeros o antígenos tipo cadenillas de azúcares. En el caso 2 hay una relación entre diferentes células que ahora veremos. Primero las células B, que ya han visto antígeno, o sea que están activadas. Segundo, las células dendríticas foliculares, que son células dendríticas grandes que tienen enganchado a la membrana trozos de virus que han encontrado y que se lo enseñan a las células
células B. Finalmente también habrá células T foliculares, que son células T con una diferenciación particular y específica de nódulos linfáticos. Estas T ya han sido activadas y lo que van a hacer es dar el visto bueno al bicho contra el que vayan a luchar las B, y además van a dar señales para que estas B se preparen mejor. Una vez ese trío se ponga en marcha, se formará una estructura microanatómica llamada centro germinal. Microscópicamente podemos ver una zona más oscura llamada zona oscura, donde hay muchas células proliferando, y una zona más clara llamada zona clara, donde están ocurriendo otras cosas que ahora veremos. Vale, pues lo dicho, ¿qué está ocurriendo aquí? Como hemos dicho, todo empieza con una célula B activada. Aquí la B detectará lo que tienen las células dendríticas foliculares en la membrana. Si este antígeno es el mismo que ha visto antes, entonces lo internalizará. Después procesará este antígeno y lo romperá en secuencias más pequeñas. Ahí es cuando lo enganchará a la proteína HLA de clase 2 y lo expondrá en la membrana para que todo el mundo lo vea. Del HLA no hablaremos aquí porque para eso habrá un bloque bastante gordo, pero solo hay que quedarse para este caso con que es una proteína de presentación. Las de clase 2 presentan cosas que vienen de fuera y las de clase 1 cosas que vienen de la célula. Este péptido unido al HLA de clase 2 lo detectará la célula T folicular a través de su TCR. Este TCR es otra cosa que tendrá su propio bloque, pero básicamente es un receptor que capta péptidos presentados por HLA. Si la T folicular detecta que ese péptido ya lo había visto antes, entonces enviará señales a la célula B de supervivencia, proliferación, diferenciación, afinación del BCR y cambio de isotipo. Esto ocurrirá un montón de veces para cada célula que haya proliferado en el centro germinal. Así que si vemos cómo quedaría en una fase un poquito más tardía, ya tenemos nuestra zona clara y la oscura. En la zona oscura es donde ocurre la proliferación desenfrenada. Por eso es oscura, por una alta densidad celular. Aquí también ocurrirá la maduración de la afinidad, que veremos en un momento. En este estado, las células B se las conoce como centroblastos. Conforme se vayan generando, estas células pasarán a la zona clara, donde se hará el check de afinidad con la dendrítica folicular y la T folicular. Las B con alta afinidad sobrevivirán. Si la afinidad es buena, saldrá del centro germinal en forma de célula plasmática o de célula B memoria. Si la afinidad es mala, entonces puede volver a entrar dentro de la zona oscura, o si no, pues entrar en apoptosis. Vale, pero ¿qué es eso de la maduración de afinidad? Pues bien, recordemos que partimos de una IgM que ha tenido la potra de encontrar a un antígeno de COVID, pero que por pura chiripa. Así que estos IgM son los anticuerpos de baja afinidad. Sin embargo, esta afinidad se puede mejorar. La mejora de la afinidad se hará en la zona oscura y se hará mediante un proceso conocido como hipermutación somática. Para verlo más claro, volvamos al gen de la cadena IgH. Aquí recordemos que estaban las regiones CDR de los segmentos VDJ, que eran las zonas hipervariables. En estas secuencias, la proteína AID, que ya vimos cuando hablamos de los cambios de isotipo, vendrá y modificará nucleótidos de esta secuencia CDR. También lo hará en las secuencias FR, pero mucho menos. Esta enzima modificará las citosinas y las convertirá en uracilos, cosa que no deberían estar en el ADN. Aquí es cuando entra el sistema de reparación. Vendrá y lo corregirá como pueda, provocando mutaciones puntuales. Así que de forma muy aleatoria terminaremos con este tipo de casos. Tenemos la primera B con su IgM original. Esta se dividirá y en ambas células ocurrirá una hipermutación somática. Una dará una B con una IgM de peor afinidad que la original y otro con una mejor afinidad. Así que ahora pasarán a la zona clara y se harán el check con la dendrítica folicular y la T folicular. En el caso de la de peor afinidad, o bien entrará en apoptosis o bien se le permitirá otra ronda de hipermutación somática. En el caso de que esté mejor esta afinidad, esta pasará a diferenciarse a plasmática o a memoria, o también puede volver a entrar para mejorar todavía más la afinidad. Todo esto son procesos de prueba y error. La mayor parte de las células darán afinidades peores, así que es una zona donde hay mucha muerte celular. Sin embargo, solo necesitamos que haya una o un par que tengan mejor afinidad. En esta zona también ocurrirá el cambio de isotipo. Inicialmente tenemos IgM, pero estas podrán cambiar a IgA1 o 2, IgA1 a 4 o IgE. Esto dependerá de las señales que haya en el microambiente y de las señales que produzca la T folicular. Por ejemplo, algunas señales conocidas como que el TGF-beta induce el cambio a IgA, el IL-4 o IL-13 a IgE o IgG4 o el interferón gamma a IgG1 o IgG3. Esto depende de este tipo de señales. ¿Y esto cómo ocurre? Pues esto lo explicamos en vídeos anteriores, cómo se hace el cambio de isotipo. Así que si tenéis interés, está en el vídeo de función de anticuerpos. Bueno, pues al final, si todo ha salido bien, tenemos células plasmática y memoria. Las células plasmáticas son células productoras de anticuerpos. Algunas migrarán a la médula ósea, donde serán células plasmáticas de larga vida. Otras migrarán al tejido infectado. Las células memoria, ya con el Ig madurado, lo que hará será migrar por todo el cuerpo y esperar a que vuelva a atacar el bicho. Estas células pueden vivir décadas. Para entender un poco los tiempos de reacción, veamos esta gráfica. Si en memoria tenemos una respuesta que tarda un poco en activarse y después, cuando va resolviendo la infección, va desapareciendo. Esto es lento porque no tenemos los anticuerpos que hacen falta, se genera una respuesta de IgM provisional, prueba y error, y cuando se improvisan las cosas salen raras. Sin embargo, las células memoria detectan el antígeno muchísimo más rápido y además tienen los anticuerpos ya buenos. Sí que es verdad que puede haber mutado un poquillo el virus y haya que redefinir un poquillo el anticuerpo, pero por lo general será una respuesta rápida y como ha sido muy efectiva, la recuperación será más temprana. Así que, ¿qué podemos decir de la respuesta B? Pues que las células B encuentran sus dianas al azar, que pueden mejorar su afinidad y que pueden diferenciarse a células memoria para estar alertas en futuras infecciones. Vale, genial, pero esto es lo que pasa con los anticuerpos en el cuerpo humano. ¿Qué pasa con los de citometría, ELISA o los terapéuticos? Pues eso lo veremos en próximos vídeos. Y eso ha sido que es más o menos qué son los anticuerpos y cómo es la respuesta de células B.